nombre. Gloria a Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga nuevamente. Estamos en la casa de Dios, tenemos que gozarnos. Aquí es donde nos gozamos los hijos de Dios. Amén. Ya usted y yo no vamos a la fiesta, no bailamos, no bebemos, no hacemos nada de eso. Amén. Entonces aquí es donde usted y yo tenemos que gozarnos. Porque aquí es donde se mueve la presencia de Dios. Y no necesitamos nada de eso. Porque el Espíritu Santo cuando entra y mueve y sacude, uno siente ese gozo y esa alegría que no necesita nada de nada para estar contento y alegre. Porque tiene al Hijo de Dios adentro de uno en la persona del Espíritu Santo. Amén. Y eso es así. Gloria sea Jesús. Amén. Y nos gozamos. Y Charlene y yo, Dios bendiga a Charlene. Gloria sea Jesús. Charlene está en la parte de atrás con los jóvenes. Pero parece que Charlene y yo estamos pegados porque la última vez le tocó a Charlene y a mí me tocó predicar. Entonces le tocó a Charlene y a mí me tocó predicar. Pero gloria a Dios, porque eso es bendición. Aleluya. Gloria sea Cristo. Sin más preámbulo, póngase de pie, gloria sea Jesús. Y busquen su Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Gloria sea Cristo Jesús. El Señor me ha dado una palabra para todos y cada uno de nosotros. Yo me he pasado el día entero gozándome con Él. Me he pasado el día gozándome con el que me salvó a mí. Gloria sea Jesús. Con el que llegó un día y me sacó, como decía la hermana Mili anteriormente, me sacó del lodo cenagoso, a donde el diablo me estaba destruyendo. Y él hizo así y metió la mano sin darle problema y sin tener miedo de ensuciarse la mano. Me sacó de ahí y me dijo, ven que ahora vamos a comenzar. Aleluya. Y no tuvo miedo de poner la mano ahí para salvarme. Amén. Entonces usted y yo tampoco tenemos que tener miedo. Amén. Porque así como Él hizo con nosotros, usted y yo tenemos que hacerlo. Y el tema del mensaje es el ministerio de la piedad. El ministerio de la piedad. Recuérdese de eso. Dios tuvo piedad de usted y de mí. Amén. Entonces usted y yo también tenemos que tener piedad de todo el que vemos allá afuera que no ha aceptado a Cristo. Amén. Tenemos que tener piedad. Porque está mal. Gloria sea Jesús. Lo tienen todo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. A la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Suba, levante su mano y pida, que el que pide recibe, y el que toca se le abrirá, y el que busca halla. Amén. Gloria sea Jesús. Padre eterno, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, nos disponemos a predicar tu palabra, tu lindo Espíritu Santo y mi persona. Yo te pido que seas tú, Señor amado, dándome la capacidad necesaria, Señor eterno, para que tu palabra pueda ser comprendida de acuerdo a tu voluntad en cada uno de mis hermanos, Dios eterno. Yo te pido, Señor amado, que en lo que predico tu palabra seas tú sanando, tocando, redarguyendo de toda maldad y de todo pecado, Señor eterno, y trayendo convicción de tu palabra, Señor amado, que tu palabra haga el propósito con el que tú la has traído para todos y cada uno de nosotros, y nosotros todos nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre maravilloso de Jesús. Dígame, mi hermano. Gloria sea Jesús. Puede sentarse, pero no me siente la alabanza. Amén. Aquí no se cobra por alabar a Dios. Gloria sea a Cristo. A su nombre. Alabe lo que Él vive. Amén. Y si lo alaba te goza y el diablo, ¡pum!, se explota. Amén. Gloria sea a Jesús. El ministerio de la piedad. De manera introductoria, el libro de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y el libro de Tito son conocidos como las epístolas pastorales. Gloria sea a Jesús. El apóstol Pablo le escribió a estos dos jóvenes, a Timoteo y a Tito, para enseñarle él como un padre espiritual a cada uno de ellos de cómo comportarse en la iglesia del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, en una instrucción al joven Timoteo, en esta parte de la carta, como un pastor o un padre espiritual, le da ciertas instrucciones
sobre los obispos y diáconos. Eso está en los versículos anteriores, gloria sea Jesús. Y en la altura del versículo 14 y 15, aquí Pablo expresa y le dice Pablo que tiene la esperanza de irlo a ver, pero que si tarda, sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántos son iglesias? Amén. Gloria sea Jesús. Columna y baluarte de la verdad. Usted es columna y baluarte de la verdad. Amén. Créalo así, que eso es así. Gloria sea Jesús. Aquí Pablo entra en un punto profundo de enseñanza al joven Timoteo. Después de presentarle esta cosa que comienza la epístola, y le dice de cómo comportarse con prudencia, porque eres un muchacho joven, que nadie te menosprecie, que nadie te tenga al menos porque tú eres joven, gloria sea Jesús, porque Dios es el que hace todo en todo. Y en una ocasión en el pueblo de Israel, Dios a un niño de 8 años lo puso por rey sobre Israel, y ese niño se volvió el hombre más fuerte espiritualmente hablando con Dios, que hizo hasta la Pascua, que fue el rey Josías. Gloria sea Jesús. Porque no era el niño que estaba sentado en el trono, era el que estaba encima del niño reinando junto con él. A su nombre. Gloria sea Jesús. Y Pablo, ya después de explicarle cierta cosa, entra en un punto más profundo. Gloria sea Jesús. Entonces Dios quiere que hoy usted y yo entremos en un punto más profundo. Gloria sea Cristo Jesús. Porque yo no sé si usted le ha seguido la secuencia a los mensajes que Dios ha venido hablando, porque usted tiene que seguirle la secuencia a las cosas que Dios hace. Dios no hace las cosas, yo le he dicho a ustedes, como nosotros las hacemos, que nosotros hacemos las cosas por hacerlas. Dios no. Dios tiene un orden, Dios tiene algo específico. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios hace las cosas con un fin y un propósito, que se cumpla su voluntad. Gloria sea Jesús. Entonces los mensajes que Dios va hablando van en secuencia, para que nosotros sigamos la secuencia, como cuando usted veía una miniserie que a usted le gustaba en los años 80, los que somos del 80, gloria sea Jesús. ¿Son verdad? Que se quedaba en el capítulo bueno y seguía después el siguiente capítulo. Así Dios quiere que usted viva la vida cristiana, esperando lo nuevo que Dios va a hacer, esperando el próximo capítulo para ver qué emociones que Dios va a hacer con usted, qué es lo que Dios quiere hacer con usted, para que usted se sorprenda. Gloria sea Jesús. Aleluya. Gloria sea Cristo. Y el apóstol Pablo comienza diciéndole al joven Timoteo, indiscutiblemente. Esa palabra quiere decir que no hay ningún argumento. No hay argumento que valga en contra de la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Porque Dios es Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gloria sea Jesús. Y dice Pablo, indiscutiblemente, no hay discusión, grande es el misterio de la piedad. El apóstol Pablo dice que es indiscutible lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Gloria sea Cristo Jesús. Pablo trata de expresarle en palabras que el joven Timoteo entienda, en palabras que nosotros los hijos de Dios también entendamos. Amén. Dios tuvo que mandar a su hijo a este mundo para poder llegar al nivel de nosotros. Por eso fue que cuando el Señor estaba conversando con Nicodemo, le dijo a Nicodemo, si yo te estoy diciendo las cosas terrenales, si te digo las celestiales, no las vas a entender. Porque como son de alto los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios delante de nosotros. Y si usted y yo arrancaríamos en un cohete, veríamos, si el cohete pudiera llegar hasta la distancia que pudiera llegar, veríamos que nunca pararíamos. Entonces dice la Biblia que como son de alto los cielos de la tierra, así son mis pensamientos delante de los Dios. Quiere decir que el pensamiento de Dios, por más que yo trate, no va a caber aquí en esta jicarita. Amén. A su nombre.
Y sigue Pablo revelando. Y lo primero que dice es que es grande el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo. Significado de misterio. Tiene dos variantes el significado de la palabra misterio. Hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Segundo, asunto secreto o reservado. Pero dice su palabra que Dios nos las ha revelado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces quiere decir que para poder entender esta palabra hay que tener al que la escribió. Y para poder tener al que la escribió hay que aceptar a Cristo Jesús. Entonces Él es el que me da a entender esta palabra. Él es el que me revela lo que hay escondido ahí, que está ahí claro, pero yo no lo veo, porque la vista mía no llega hasta ahí. Amén. Y Él es el que tiene que revelarme. Gloria sea a Jesús. Significado de piedad. Sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. En este caso, usted y yo éramos los que estábamos sufriendo y estábamos padeciendo. Y dice, sentimiento de compasión o misericordia. A su nombre. Quiere decir que Dios tuvo compasión y misericordia con usted y conmigo. Entonces, usted y yo tenemos que tener compasión y misericordia con el amigo ese que lo tiene a usted por las cuatro esquinas. Amén. A su nombre. Con el hermano que le habló medio estrujado, porque no es solamente en la calle, también en la casa de Dios, hermano. Aquí no somos ángeles. Ninguno tenemos una coronita sobre la cabeza. Puede ser que, hermano, recuérdese de esto. El maligno va a usar a quien necesita usar para sacarlo a usted de su casilla. Amén. Entonces usted tiene que estar revestido del poder de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces tiene que verlo en una guerra espiritual, no el que está de frente, no el que está ahí, el que está detrás moviendo todas las cosas. Amén. Acuérdese que Dios nos muestra en una situación física lo que ocurre en lo espiritual. Amén. Gloria sea a Jesús. Entonces, partiendo del significado de la piedad, el apóstol expresa que la misericordia de Dios y su compasión por el sufrimiento de nosotros lo llevó a tomar una decisión de buscar la manera de salvarnos, en la cual el apóstol en 1 Corintios 2, 7 y 8 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. A su nombre. Si el diablo, los principados, las potestades hubieran sabido quién era ese que estaba de frente a él, qué era el plan que Dios tenía, no lo hubieran crucificado. Gloria sea a Jesús. Amén. Porque hubieran conocido lo que había. Pero el diablo tiene plenitud de sabiduría, pero mi papá la tiene mayor que él. Gloria sea a Cristo Jesús. No hay quien llegue al conocimiento de mi papá. Gloria sea a Cristo Jesús. Mi papá sobrepasa todo entendimiento y conocimiento. Gloria sea a Jesús. Entonces hay cosas que usted y yo, aunque no las entendamos, por fe, no la entiendo, pero te creo a ti porque tú no mientes. Gloria sea a Jesús. Usted y yo no vamos a llegar a entenderlo todo. Amén. Recuérdese eso. Y el apóstol Pablo, en estos textos leídos, da a entender el por qué Dios ocultó este conocimiento del plan de las edades, la redención humana a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo enfatiza la grandeza de este hecho histórico y la grandeza de la piedad de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Y el apóstol sigue descifrando
este misterio, profundizando más todavía, viene y le dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es lo primero que le lanza. Después viene y le dice, Dios fue manifestado en carne. Gloria sea Cristo Jesús. Alabanza sea su nombre. Yo siento su presencia aquí. Gloria sea Jesús. Alabe lo que Él vive. Gloria sea Jesús. En el Evangelio de San Juan, de Juan 1:1, dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aunque los testigos de Jehová digan lo que digan, el verbo era Dios, es, será y sigue siendo Dios. Gloria a Cristo Jesús. Sigue siendo Dios. Gloria sea Jesús. Y hablando con Nicodemo, le dijo a Nicodemo, en la altura creo que del verso 13 de San Juan 3, creo que 13, que le dijo, el Hijo de Dios que vino a salvar, que está sentado en el cielo. Déjenme leérselo, porque no me recuerdo de memoria así. Pero en la altura del verso 13, oiga lo que Jesús le dice a Nicodemo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quiere decir que Él estaba aquí y estaba en el cielo sentado en su trono. Gloria sea a Cristo Jesús. Porque Él es Dios. Usted y yo no podemos comprender eso porque nuestra mente es finita y limitada, y ahí es donde ellos se mueren, porque quieren literalmente entender la palabra cuando la palabra no se puede entender literalmente. Tiene que tener el Espíritu Santo de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede comprender esta palabra. Amén. Gloria sea Jesús. Alabanza sea su nombre. Gloria sea a Cristo. Y en lo que Juan presentó aquí, dice Juan, en el principio era el verbo. Esto refiriéndose a Cristo Jesús en la eternidad. Dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo. Esto se refiere al estado eterno de Jesús, la palabra, el estado eterno de la palabra de Dios, que dice en otra parte que el apóstol Pablo hablando que Jesús es todo. Jesús lo es todo. Jesús lo llena todo. Jesús es la palabra que lo llena todo. Gloria sea Jesús. Y el que tiene a Jesús lo tiene todo, aunque no tenga nada. Puede ser que quizá no comió hoy, no tiene un vaso de agua para beberse, pero tiene a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea su nombre. Gloria a Cristo. Y sigue Juan diciendo, y el verbo era con Dios. Esto se refiere a la coigualdad de Jesús con el Padre. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno y son los mismos. No un Dios de tres cabezas como dicen ellos. No, es un solo Dios en tres divinas personas. Gloria sea Cristo Jesús. Aleluya. Recuérdese de eso. Un solo Dios en tres divinas personas. Gloria sea Jesús. Y para que usted sepa esto, en orden escatológico, la palabra escatológico quiere decir en orden de escritura. Cuando usted escribe algo, el Padre va primero porque es el orden de escritura. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no es que el Padre es más grande que el Hijo, ni el Hijo es más grande que el Padre, ni el Hijo es más grande que el Espíritu Santo. Los tres son Dios y son iguales. Gloria sea a Cristo Jesús. Mi alma te alaba. Santo. Gloria sea a Jesús. Y después, el verbo era con Dios. Esto se refiere a la coigualdad de Jesús con el Padre. Y el verbo era Dios. Esto se refiere a la deidad de Jesús, la palabra. El verbo era Dios. Y después del apóstol Juan explicar en los siguientes versículos que por él todas las cosas fueron creadas. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Que por él todas las cosas fueron creadas. Pero el que habló allá fue Jehová. El que habló allá fue Jehová. Amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Porque estaban ahí. Él dijo, hagamos. Hagamos. Y dice su palabra, el verbo, el cordero inmolado
desde antes de la fundación del mundo, porque ya Dios sabía lo que usted y yo íbamos a hacer. Él lo vio desde allá. Pero también desde allá nos vio cuando en Getsemaní oró. Y usted me ve la pierna temblando, pero es por su presencia. Gloria sea a Jesús. Y cuando lo vio allá en Getsemaní, él a nosotros dijo: no solamente te ruego por estos que están aquí, sino por todos aquellos. Y aunque usted no lo crea, con el lente profético desde allá lo vio a usted, salvo por su sangre, por su poder, por su autoridad. Y dice su palabra que por el gozo puesto delante de él, vio ese gozo, vio la salvación, la alegría que iba a traer sobre nosotros cuando el diablo nos tenía hundidos a todos. Y dice su palabra que por el gozo puesto delante de él sufrió la prueba. Gloria sea Jesús. Y dice en Sofonía: Jehová está, Sofonía capítulo 3 verso 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría y cantará de amor. Gloria sea Jesús. Para los que creen que Jesús nos canta, dice su palabra que cuando se juntó con los hermanos a hacer la Santa Cena, dice que cantaron himnos. Jesús cantó. Y cuando usted y yo lleguemos allá arriba, el Padre va a sonreír porque nos va a ver a usted y a mí y se va a gozar que nos salvó. Que nos salvó el Padre. Gloria sea Jesús en la persona de su Hijo. Gloria a Cristo Jesús. A su nombre. Gloria sea Jesús. Y en la altura del verso 14 dice el apóstol Juan, ahí mismo en San Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios fue manifestado en carne. Gloria sea Jesús. Y Jesús le dijo a uno de sus discípulos, que le dijo: enséñame el Padre, y ya con eso tenemos. Le dijo: tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria sea Jesús. Aleluya. Pero dijo: más bienaventurados son, hermana Eva, los que no me han visto y creen. Levante su mano y diga: ese soy yo. Ese soy yo. Aleluya, a su nombre. Gloria a Cristo. Manifestando Juan lo que Pablo estaba expresando a Timoteo y a nosotros hoy día, lo dijo a la iglesia de los Corintios en 2 de Corintios 5, versos 18 y 19. Dice la Biblia: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted y yo estamos para reconciliar al mundo con Dios. Usted y yo estamos para reconciliar a los perdidos con Dios. Usted y yo estamos para reconciliar a todo narcómano, a toda persona que se pierde con Dios. Porque no es la voluntad de Dios que se pierdan. Gloria sea a Jesús. Aunque usted diga: pero hermano Miguel, yo no predico como usted. No, dígale lo que dice la Biblia solamente. Y usted puede estar seguro que Dios lo va a ayudar ahí. No, pero que yo nada más me sé San Juan 3:16. Pues dígale San Juan 3:16 hasta que se convierta. Gloria sea a Jesús. Porque Dios es que va a hacer que su palabra haga el efecto. No es usted, no es la sabiduría suya. Es el poder del Espíritu Santo por la palabra de Dios que va a romper ese corazón. Y cuando esa persona vea que usted tiene amor por él, como Dios lo tuvo con usted, va a aceptar a Cristo Jesús. A su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Ministerio de la reconciliación, dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, señales en el pecho, a nosotros la palabra de la reconciliación. A su nombre. Gloria sea a Jesús. Dice el Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él.
Dios fue manifestado en carne. Gloria. Por eso Juan dijo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y dice su palabra, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, la ciudad que estaba en oscuridad vio luz, y gran luz resplandeció sobre ellos, porque llegó la luz a este mundo. Juan dijo que esa luz verdadera venía al mundo, esa luz que daba vida a todos los hombres. Y los científicos se preguntan, ¿cómo es posible que desde que un niño se forma en el vientre de su madre, en el momento que hay esa conciliación entre esas dos cosas que se unen, y el niño ya tiene vida? Ellos no entienden cómo es posible, cómo entra la vida, porque la luz era la vida de los hombres. Aleluya. Es energía, poder de Dios que lo mantiene todo unido. Se preguntan cómo es que los protones y los neutrones se mantienen unidos. Todo es protones, todo es neutrones, pero ¿quién lo mantiene unido? Lo mantiene unido el poder del Padre. Gloria sea Jesús, a su nombre. En Isaías, y dice, luego el apóstol Pablo dice, justificado en el Espíritu. Gloria sea Jesús. Jesús fue justificado por el Espíritu Santo. En Isaías 61, del verso 1 al 3, dice la Biblia, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánto estábamos quebrantados de corazón? Gloria sea Jesús. Quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cuánto estábamos cautivos? Gloria sea Jesús. Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuánto estábamos presos? Que no estábamos presos en una cárcel física, pero estábamos presos en la cárcel del pecado. El pecado nos tenía presos a nosotros. Gloria sea Jesús. Éramos la mojiganga del maligno. Nos movía para donde Él quería. Hacía lo que Él quería con nosotros. Gloria sea Jesús. Gloria a Cristo Jesús. A publicar libertad a los cautivos, a vendar a los quebrantados de corazón, preguntar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a pregonar el año agradable de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza. Fíjense que la palabra de Dios es tan grande que dice su palabra en el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza. ¿Cuál es más largo, el día o el año? Quiere decir que el año tiene 365 días y dice que es un solo día de ira. Quiere decir que Él no está dando tiempo a nosotros para que la persona se salve. Dando tiempo. Gloria sea Jesús. La sabiduría de Dios no hay quien la alcance. Gloria a Cristo. Y todo está en su palabra. Gloria sea Jesús. La buena voluntad, el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza. Amén. Gloria sea Jesús. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. La gloria es de Él. Él se lleva todos los aplausos. Él se lleva todo. Él se lo lleva todo. Él fue que lo hizo todo. Él lo puso todo. Gloria a su nombre. Mi alma te alaba. Aleluya. Si usted va conmigo a Lucas 4, 16 al 21, dice eso mismo. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro. Y cuando abrió, leyó las mismas palabras que yo le he leído a usted. ¿Fue casualidad? Dios sabía que su hijo tenía un appointment. Así mismo como Dios preparó el appointment que su hijo tenía con la samaritana. Gloria sea Jesús. Dios preparó el appointment, preparó la hora, preparó el día. Y cuando el hijo se paró,
que abrió y leyó, dice en el verso 20, y enrollando el libro, lo dio al maestresala y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Gloria sea Jesús. Y comenzó a decirle, hoy, no mañana, no pasado, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Gloria sea Jesús. Yo me imagino, hermana Mili, la mirada que tenía Cristo Jesús, que cuando miraba a una gente, los ojos mostraban amor, penetraba a la vida de la persona y la persona veía esa confianza en una gente que podía confiar. Gloria sea Jesús. Sobresalía el amor. Por eso dice el Salmo 45, verso 2, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Gloria sea Jesús. Cuando hablaba con amor. Gloria a Cristo. Y aún cuando corregía, hablaba con amor, porque era por amor que los estaba corrigiendo. Porque Dios no es como nosotros. Dios cuando habla corrigiendo es por amor. Y es con amor que nos corrige. Entonces usted y yo tenemos que aprender eso de Dios. A corregir en amor. A su nombre. Gloria sea Jesús. En todas sus acciones, Jesús fue justificado por el Espíritu Santo. Porque en todo momento le dio la gloria al Padre. Amén. A su papá le dio la gloria. Desde su bautismo hasta su resurrección, el Espíritu Santo lo justificó en todo. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Desde su bautismo hasta su resurrección, el Espíritu Santo lo justificó en todo. Justificado en el Espíritu. Y dice en Romanos 5, 1 y 2, dice así la Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuánto estamos firmes? Gloria a Jesús. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De la gloria del Hijo de Dios. A su nombre. Y sigue el apóstol diciendo, visto de los ángeles. En Hebreos 1, versos 3 y 4 dice la Biblia, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gloria a Cristo Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Visto de los ángeles lo vieron dejar su trono. Lo vieron despojarse de sus ropas reales. Lo vieron bajar a este mundo. Lo vieron hacerse siervo. Lo vieron hacerse semejante a los hombres. Lo vieron humillarse como un hombre. Lo vieron ser obediente hasta la muerte. Lo vieron morir en una cruz. Una de las muertes más crueles y sanguinarias que se hayan visto. Los ángeles vieron todo eso. Y en todo eso, ¿usted sabe qué hacían los ángeles? Miraban al Padre. Pero tú no vas a hacer nada. Tú no estás viendo lo que le están haciendo. Y tú no vas a hacer nada. Y el Padre, para que usted lo visualice, sentado, tranquilo, sin dolor de cabeza, sin migraña, sin nervios, sin nada. Porque el Padre tenía toda su confianza puesta en ese. Y los reyes cuando se paran de su trono es porque su reino está temblando. Y mi papá hasta el día de hoy está sentado en su trono porque él tiene control y dominio de todo. Amén. Gloria sea Jesús. Y los ángeles lo veían sentado en el trono tranquilo y quizás se preguntaban, ¿cómo el Padre puede estar tan tranquilo? Aleluya. Y Jesús en su arresto le dijo a Pedro en Mateo 26:53, dijo Jesús así, ¿acaso piensas
que no puedo ahora orar a mi Padre, que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Cuando Pedro le tiró el machetazo, que le llevó la oreja, pero fue a la cabeza que él le tiró. Y para que usted vea cómo, esto no estaba en el mensaje, pero para que usted vea la sabiduría de Dios. Dice la Biblia que cuando le tiró, que le voló la oreja, Jesús le dijo, ¿por qué hace eso? Lo que por la espada muere. Le dijo Jesús. Y tomó la oreja y la puso para atrás al hombre, como que nunca nada había pasado. Pedro era culpable de intento de asesinato. Pero cuando vinieran los jueces, ¿dónde está la prueba? No que le voló la oreja, pero la oreja la tiene pegada. ¿Dónde está la sangre? Borró todas las pruebas. Ese es mi papá. Borra todas las pruebas. Borró todas las pruebas que estaban en contra de Pedro. Amén. A su nombre. 12 legiones de ángeles, hermano, listos para destruir todo este mundo con todo y lo que hay adentro para defender a su rey. Que si él hacía señas así, mire, no, nada más ni recuerdo que daba de este universo. 12 legiones de ángeles. Y una legión romana contaba con 6,000 soldados. Entonces tírele la matemática a eso. 6,000 por 12. Multiplíquelo para que usted vea. Jesús, hablando con Pilato en el pretorio en Juan 18:37, dice la Biblia esto. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Le dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Yo no vine a ganarme este mundo a la fuerza. Yo vine a ganarme fue los corazones. Yo vine a ser rey en cada corazón. Por eso fue que no encontró allá en la posada, no encontró lugar, pero era Dios que lo tenía calculado, hermana Mili, porque Dios quería que Jesús encontrara posada en el corazón suyo, en el corazón de la hermana Minerva, en el corazón de la pastora, en el corazón de cada uno de nosotros. Aquí Jesús encontró posada y aquí vivimos dos, mi papá y yo, en la persona del Espíritu Santo. Gloria sea a Jesús. A su nombre. Por eso mismos ángeles que en ese momento no entendían, al igual que los demonios, el propósito eterno de Dios, cuando Él resucitó victorioso, lo vieron volver a subir a su posición de donde Él había descendido. Con mayor gloria, Él, cuando el rey David, en un vislumbre profético en el Salmo 24, del verso 7 en adelante, dice el rey David, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. A su nombre. Miguel y todos los arcángeles y ángeles, querubines, serafines, toditos tuvieron que hacer así cuando vieron a su rey entrando de nuevo y sentándose en su trono otra vez. Gloria sea a Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. A su nombre. Predicado a los gentiles, dice Pablo. En Lucas 2 dice la Biblia que cuando trajeron a Jesús para ser presentado en el templo, allí había un hombre llamado Simeón. Y dice la Biblia que él esperaba la consolación de Israel. Y movido por el Espíritu Santo, vino él. Él le tomó en sus brazos, dice el verso 28, y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Los gentiles son usted y yo.
de todo aquel que no es judío. Luz para revelación a los gentiles. La luz entró por nuestros ojos y vimos. Y por eso llegamos donde Él. Porque la luz entró. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El apóstol Pablo, maestro para nosotros los gentiles, en Hechos 13, 46 y 48 dice la Biblia: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esos fueron los judíos. Los judíos rechazaron la palabra de Dios, los que estaban ahí. Y por eso la palabra de Dios llegó a usted y a mí. Pero recuérdese algo que le dije el día pasado predicando. Jesús fue el último esfuerzo de Dios para los judíos, pero fue el comienzo para todos y cada uno de nosotros, para usted y para mí. Jesús fue el comienzo de Dios con usted y conmigo. Gloria a su nombre. Creído en el mundo. En Juan 1, 11 y 13 dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice en 1 Juan 4, 14 y 15: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos creído el testimonio a través de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Rey. A su nombre. Gloria a Jesús. Y cuentan aquí en los Estados Unidos que un joven que lo llevaron a un juzgado. No sé qué fue lo que hizo. El asunto fue que fueron y lo llevaron al juzgado y lo condenaron a muerte al joven. Lo condenaron a la cárcel y lo condenaron a muerte. Y en todo el juicio el padre del joven estaba ahí. Cuando llegó el momento de la sentencia, el padre del joven se paró y le dijo al juez: señor juez, ¿usted me permite? Dice: sí. Yo quiero, si usted me permite, que yo voy a cumplir la sentencia por mi hijo. Y el juez se lo concedió. Eso ocurrió aquí en los Estados Unidos de América. El juez le concedió eso. El padre fue para salvar a su hijo. A su nombre. Recibido arriba en gloria. Gloria sea Jesús. En Apocalipsis 5, del verso 5 al 14, dice la Biblia: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo, nación, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza,
la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloria sea Jesús. Y volvemos, póngase de pie, hermano, por favor. Y volvemos otra vez al Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzad vosotras, puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Y dice el verso 10, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Cuentan que en el ejército de Napoleón había un soldado, que el soldado estaba supuesto a hacer vigilia, cuidar a los otros mientras estaban durmiendo, vigilias en la noche. El soldado se durmió. Cuentan que para mala suerte del soldado, quien lo encontró fue Napoleón, durmiendo. Y Napoleón vino y lo tomó y lo llevó preso hasta que lo juzgaran, pero era muerto, porque puso en riesgo la vida de todos los otros. Cuentan que la esposa de este soldado vino donde Napoleón y le dijo: mi emperador, yo vengo a pedirle a usted por la vida de mi esposo. Y le dice Napoleón: usted sabe que yo soy un hombre que tengo que aplicar la justicia, porque la justicia hay que aplicarla. Él se durmió y por ende puso en peligro la vida de todos los otros soldados. Y la mujer le dijo: mi emperador, si me permite hablar un poco más, es cierto lo que usted dice. Él se durmió, él es culpable de lo que hizo, pero yo no vengo a pedirle que usted no haga justicia, sino que tenga misericordia. Y Napoleón lo perdonó, le concedió la misericordia. ¿Qué quise decirle con estas dos historias? El Padre tomó el lugar que nos tocaba a todos y cada uno de nosotros, en la persona de Cristo Jesús. Usted y yo éramos los que íbamos a morir, como ese padre que le dijo al juez: amén. Y en el otro caso, la justicia de Dios, Dios tenía que cumplir su justicia, pero estaba la misericordia de Dios. ¿Dónde podía juntarse la justicia y la misericordia de Dios? Amén. La justicia y la misericordia de Dios se juntaron en la cruz del Calvario, en la persona de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios condenó a su Hijo para enseñarnos a nosotros que el pecado tiene condenación. Hizo la justicia. No perdonó ni a su propio Hijo, pero nos mostró misericordia porque el Hijo de Él tomó el lugar de cada uno de nosotros. Entonces Dios hizo una afinación entre su justicia y su misericordia y la clavó en la cruz. Amén. Gloria sea a Cristo. Yo quiero hacer una oración por todos y cada uno de nosotros, para que esta palabra quede en nuestro corazón y en nuestra alma, y que usted sepa que usted y yo tenemos el ministerio de la piedra.